Andy. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Celeste Ramírez. Mucho gusto, Celeste. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre el idioma inglés. Ok. ¿Usted habla algún otro idioma además del español? Inglés un poco. Ok. Más o menos, ¿qué porcentaje maneja? Un 40%. Excelente. ¿Cuál idioma considera usted que es importante aprender? Inglés. ¿Por qué? Pues porque te abre las puertas más para un empleo, porque viajas y sin problema te puedes comunicar con la demás gente. Muy bien. ¿Por qué cree usted que aquí en México no se le da la importancia necesaria a la enseñanza de lenguas extranjeras? Pues por la educación que hay, porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen estudios y no creen que sea importante eso. Y hay muy poca gente que sí termina sus estudios y a lo mejor también por la economía que está pasando en México, igual también no lo hace. Claro. ¿Usted o alguien de su familia ha vivido en el extranjero? Sí, tengo familiares. ¿Ha tomado algún curso de idiomas? Y de ser así, ¿en cuál institución? Estuve un tiempo estudiando en el Quick Learning. ¿Y qué le pareció el aprendizaje? Era muy bueno, me enseñan muy bien. ¿Alguna vez ha tenido usted que utilizar el manejo de esa lengua? Sí, bueno, yo soy ingeniero industrial, entonces cuando estaba trabajando, pues tenía contacto con los mecánicos que venían de otros lugares, entonces pues ahí tenía que hablar con ellos. Muy bien. ¿Qué otro idioma le gustaría aprender a hablar? Alemán y francés. ¿Le gustaría vivir en el extranjero? Pues sí, yo creo que sería una oportunidad muy buena. ¿En qué lugar le gustaría vivir? No lo sé, pero yo creo que en cualquier lugar que sea bueno. Que no sea México. Yo creo que hay mucha oportunidad. Pues también aquí en México hay muchas oportunidades, ¿no? Pero yo creo que en el extranjero también. Igual, si te preparas muy bien y tomas una maestría o algo así allá, porque igual y si tú te vas nada más así a trabajar, pues no se te abren las puertas tan fácil, porque es como si fueras como algún otro indocumentado. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes, Iván Vargas. Mucho gusto, Iván. ¿Usted, además del español, habla algún otro idioma? ¿Le gustaría aprender algún otro idioma? Sí, he estudiado inglés, pero no lo hablo al 100%, pero no con ninguno. ¿Usted considera, además del inglés, algún otro idioma que sería importante aprender? El chino, ¿Por qué considera eso? porque hoy en día China es una potencia mundial y según la globalización está en la elite de los negocios. Muy bien. ¿Por qué cree usted que está estancada la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país? Pues por la falta de cultura que han dado nuestros gobernantes. ¿Usted o alguien de su familia ha vivido o trabajado en el extranjero por temporada? Sí, tengo familia que está en Alemania, tengo familiares en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos. ¿Le gustaría aprender alemán? Sí, ¿Considera usted que al hablar una lengua extranjera la gente tiene mejores oportunidades de trabajo en nuestro país? sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se puede relacionar en el negocio internacional, ¿no? Hoy en día con la globalización es importante hablar otro idioma, porque si quieres cerrar algún negocio, ellos no vienen a adaptarse a tu idioma, tú tienes que adaptar al idioma mundial, que en ese caso pues puede ser el inglés, ¿no? Exactamente. ¿Le gustaría trabajar en el extranjero? Sí, ¿Dónde le gustaría trabajar? tal vez en Canadá. Y bueno, finalmente, ¿qué considera usted o cómo podríamos aquí en México fomentar más la cultura de las lenguas extranjeras? Pues igual desde la educación básica debe que ser la educación básica ya debe que tener este requisito, ¿no? O
sea, desde, no sé, desde el kinder, primaria, lo que es la educación básica, desde ahí debe ser una materia de ley. Implementarla. Así es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Martín Rodríguez. Bueno, le vamos a hacer una entrevista pequeña de la importancia del idioma de hablar otras lenguas extranjeras. ¿Usted habla algún otro idioma aparte de español? Un poco inglés. ¿Cuál idioma considera que es importante aprender? Pues por lo general puede ser el inglés. ¿Por qué cree que no le dan tanta importancia a la enseñanza de las lenguas extranjeras en México? Puede ser porque la mayoría de personas no terminan una carrera o no terminan algún estudio. ¿Usted o alguien de su familia ha vivido fuera de México? No. ¿Ha tomado algún curso de algún idioma? ¿Alguna vez ha tenido que comunicarse con algún extranjero? No. ¿Cree usted que la enseñanza de la lengua extranjera es muy costosa para nuestro país? No lo creo. ¿Le parece que el hablar algún otro idioma puede cambiar alguna oportunidad laboral? Claro que sí. ¿Cómo cuál? Puede, por ejemplo, en un obrero puede subir de nivel si tuviera una enseñanza de algún idioma más. ¿Qué idioma le gustaría aprender? Pues estaría bueno el portugués, italiano. ¿Le gustaría viajar a algún otro país? Pues sí, ¿Cómo a cuál? sería Canadá. Bueno, muchas gracias. De nada. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, Isaac Rodríguez Gómez. ¿Usted habla algún otro idioma además de español? ¿Cuál idioma le considera que es importante aprender? Inglés. ¿Por qué cree que no le dan tanta importancia en México a aprender algún otro idioma? ¿Usted o alguien de su familia ha vivido en el extranjero? No, ¿O ha tomado algún curso sobre algún idioma? no. ¿Alguna vez ha tenido que comunicarse con un extranjero? Sí, pero no me he podido comunicar con un que no sé inglés. ¿Cree que la enseñanza de algunas lenguas extranjeras aquí en México sea costosa? Sí. ¿Y que por eso no las enseñan en las escuelas públicas? Sí, exactamente. ¿Le gustaría hablar algún otro idioma? Pues sí, me gustaría aprender. ¿Cómo cuál? Pues el primero el inglés, el segundo pues ¿para mí? ¿Qué idioma le gustaría desarrollar con mayor fluidez? El inglés. ¿Le gustaría vivir en el extranjero? Extranjero. ¿Cómo en qué lugar? Por ejemplo, en Carolina del Norte o en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Edgar Aguilar. Mucho gusto, señor Edgar. ¿Usted habla algún otro idioma además de español? Pues un poquito en inglés. ¿Considera usted que la educación o la enseñanza de lenguas extranjeras aquí en México es muy costosa? Pues sí, sí es algo costoso. Dependiendo también de dónde estudies, pero la mayoría de las veces sí es caro. ¿Por qué cree usted que aquí en México no se le da la importancia necesaria a la enseñanza de las lenguas extranjeras? Tal vez puede ser por el costo, pero pues también es a veces la pronunciación la que cuesta trabajo a los niños y a los jóvenes y como que les da pena y ya no lo practican. ¿Cree usted que sería importante implementar la enseñanza de lenguas extranjeras desde la educación básica en nuestro país? Sí, que sería mejor en el kinder, desde kinder tal vez preescolar y primaria. Para que puedan desarrollarse. ¿Usted o alguno de sus familiares ha vivido alguna vez en el extranjero o trabajado? Sí, estuve en Estados Unidos 7 años y tengo muchos familiares allá y bastantes que estuvieron allá y regresaron aquí al país. ¿Considera usted
que dominando alguna lengua extranjera, en este caso el inglés, como usted que vive en Estados Unidos, se abren más las oportunidades de trabajo? Sí, de hecho yo cuando vivía en la capital y fui a hacer una aplicación para trabajar en el aeropuerto, y de hecho yo les dije que tenía como el 40% de inglés y me dijeron que no me importaba, porque al final de cuentas sí les daban una capacitación, pero como no había en ese momento, dijeron que esperaba 3 meses porque iban a abrir para las aplicaciones. Dejé de ir y ya no fui, pero sí, la verdad sí hay mayores ingresos, ya un trabajo bilingüe gana mucho. Claro. Bueno, ¿a usted le gustaría volver a vivir en Estados Unidos o en algún otro país? Pues sí, bueno, la experiencia sí, pero a lo mejor más en otro país me gustaría ir a otro país. ¿Qué país le gustaría? No sé, en Europa, Holanda, tal vez, Italia, Inglaterra. Muy bien. ¿Y qué otro idioma le gustaría hablar, además del inglés? Pues no sé, el francés, chino, el japonés, tal vez. Ok, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Juan Pablo. Mucho gusto, Juan Pablo. ¿Usted habla algún otro idioma además del español? No. ¿Usted o alguien de su familia alguna vez ha estado trabajando o viviendo fuera de México? Sí. ¿Considera usted que el dominio de una lengua extranjera puede ayudarlo para conseguir mejores oportunidades laborales? Sí. ¿Por qué? Porque si quieres crecer, a lo mejor tu futuro no sabes, es a tu país y sales al extranjero, a algún otro país y es como un idioma universal. ¿Considera usted que la enseñanza de las lenguas extranjeras en México es muy costosa? Es como te repito, bueno, como te dije hace rato, en algunas escuelas sí. ¿Cómo considera usted? ¿Sería importante que desde la educación primaria se implementara la enseñanza gratuita de otros idiomas en nuestro país? Sí. La verdad sí. ¿Alguna vez usted ha estado en el extranjero? No. ¿Alguna vez? Tuve la oportunidad, pero no me quise ir. ¿Por qué no quiso ir? Por razones familiares, bueno, por mi familia, pero sí tuve la oportunidad, la verdad. Actualmente, ¿le gustaría, si tuviera la oportunidad, le gustaría tomar o trabajar fuera de México, en Estados Unidos, por ejemplo? No. ¿No le gustaría? No. A toda velocidad. ¿Listo? Bueno, finalmente, ¿qué consejo le daría a usted a las personas que tienen la oportunidad de estudiar una lengua extranjera? Pues Dóblate y arremete. Atrás, observa el maestro. que si hiciera a lo mejor algún programa que ellos pudieran apoyar a alguna escuela, ¿cómo se le llama? El gobierno, que ellos dieran alguna clase gratuita o con un distintivo mínimo para que nuestros, ahora sí, no pues de bajos recursos, pero sí escuelas Tienen menos oportunidades. exacto, nos pudieran ayudar, porque hay muchos niños que son muy inteligentes en ese tipo de escuelas. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Rosa Isela Cruz Castillo. ¿Usted habla algún otro idioma aparte del español? No, ¿Cree que es importante que algún idioma se imparta en las escuelas públicas en México? sí, necesario. ¿Como cuál? Pues yo creo que alguna lengua indígena y el inglés. ¿Por qué cree que no le dan tanta importancia en las escuelas dar algún otro idioma? Tal vez porque están agotados, ¿no? En tanto sus materias y tal vez ¿Usted alguien de su familia ha vivido en el extranjero? no. ¿Ha tomado algún curso sobre algún idioma? ¿Alguna vez, no ha tenido que comunicarse con algún extranjero? ¿Considera que la enseñanza de la lengua en México cambia o modifica tu vida laboral? Sí, ¿Le parece importante hablar algún otro idioma para desarrollarse con mayor potencial en el trabajo? sí. ¿Cómo cuál? El inglés, porque ahorita es lo que más está, digamos que es laboralmente, pues te preguntan si sabes inglés para que te puedas ir a otras empresas y a otros lugares. ¿Qué idioma le gustaría aprender? Pues el inglés en su totalidad, ¿no? Porque pues sabemos lo básico. Sí. ¿Y le gustaría viajar al extranjero? Sí. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Silvestre Ramírez Gil. Mucho gusto, señor Silvestre. Díganos, además del español, ¿habla usted alguna otra lengua? Pues he querido aprender inglés, pero sé muy poco. Ojalá y pudiera hablar otra lengua, pues, pero nada más un poco inglés. Muy bien. ¿Cree usted que en México se le da poca difusión a la enseñanza de idiomas extranjeros? Considero que sí se le da poca difusión. En ese sistema nuestro gobierno no ha tenido la capacidad de que la población aprenda otros idiomas, que sería muy importante para que se extiendan a nivel global, poder ir a trabajar a otros países, nuestros jóvenes que salen de las diferentes universidades. Muy bien. ¿Piensa usted o considera que la enseñanza de las lenguas extranjeras es muy costosa en nuestro país? En algunas escuelas sí es costosa, pero yo creo que buscando algunos lugares específicos puede conseguirse a precios módicos el aprendizaje de las lenguas extranjeras. ¿Usted o alguna persona de su familia ha vivido en el extranjero? Sí, tengo unos hermanos que viven en Canadá, en Japón, tengo un hermano en Japón, otro hermano también vivía en Estados Unidos con su esposa, actualmente ya residen aquí en México, y tengo primos viviendo en Estados Unidos con su familia, pues. ¿Cree usted que si una persona aquí en México domina alguna lengua extranjera, tiene mejores oportunidades laborales? Claro que sí, tanto en el país como en el extranjero. Y en todas las empresas multinacionales también tendrían mejores oportunidades económicas. Muy bien. ¿Cuál sería la propuesta de usted para el gobierno de México de implementar las lenguas extranjeras como materias fijas desde la escuela primaria? Pues sería muy importante, ojalá y en alguna ocasión, ojalá y no sea bastante tarde, pudieran iniciar con esos programas desde el gobierno federal en todas las escuelas públicas, pues, porque en algunas privadas ya se da, pero es costoso el aprendizaje. Y si se lograra en las escuelas públicas, entonces no sería caro para la población aprender otra lengua. Claro. Además del inglés, ¿qué otro idioma le gustaría aprender? Pues yo pienso que es importante el francés y probablemente pudiera ser el alemán, pues, o el italiano. Claro.
¿Le gustaría viajar a algún otro país? También se me pasó decir, tengo una nieta que vive en Roma, su esposo es un italiano y mi hija yo creo que tiene poco contacto con ella, pero a mí en lo personal me gustaría tener contacto con mi nieta allá donde reside. ¿Le gustaría visitarla? Claro que me gustaría visitarla y si domina uno la lengua, pues sería mucho más, se facilitaría más llegar a ese país. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Para servirles.